Estamos en este Maimar. La verdad es que la clase que nos toca hoy es schwer, es difícil. Es difícil. Entonces yo voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, porque en realidad, si bien obviamente quién soy yo para decir esto es más importante, esto es menos importante, el punto no es tanto perderse en la tecnicidad de los nombres y de los niveles, ese no es el punto, sino que el punto del Maimar es entender, por lo menos lo que vimos hasta acá, los conceptos de Das Elyon, la percepción perspectiva suprema, Das Tachton, perspectiva o percepción inferior, de arriba para abajo, de abajo para arriba, entender qué significa Elohim, Avaye, Amitis Avaye, la verdad de Avaye, Tzimtzum, contracción, que hay diferentes tipos de contracción, que existe Yesh, Ain, Yesh, algo, nada, algo. Estos son los conceptos que el Rebbe fue manejando a lo largo del Maimar. Y la última clase hablamos de Das. Das es una sfira, una expresión divina que se traduce en general como comprensión, que es un memutza, un intermediario entre Keser, la corona, que es otra sfira, la más elevada, y el resto de la sefirot, que esto se llama Das Elyon, la perspectiva suprema. Y Das Tachton también es Das, la perspectiva inferior también se llama Das, comprensión inferior, pero es en otro orden. Das Elyon era dibujada, por así decir, Das en tres columnas, Das Sefirot, en tres columnas, Das en el medio. Y la otra forma era Sefirot en una sola columna, una arriba de la otra. Eso se llama Das Tachton, que une lo intelectual con lo emocional. Esto es lo que vimos en las clases pasadas. Hoy el Rebbe va a dar un nombre específico a todo esto. Y ese nombre lo va a sacar de los Farim de Kabbalah, de los libros de Kabbalah. Pero de vuelta, no es que este es un discurso sobre Kabbalah, no es el punto. El punto de todo esto era entender que lo que se revela con la venida de Moshiach, Das, Elyon, qué sé yo, es la energía misma de Hashem. Que el Rebbe lo puso varias veces, lo mencionó en la página anterior también, Mausa Maitzil, Giluya Etzem, la esencia del emanador, una revelación de la esencia de Hashem. Esto es lo que se revela. Lo que vamos a hacer hoy es darle un nombre específico. Acá va a aparecer específicamente un nombre nuevo que hasta acá en el Maimar no apareció. El Rebbe lo va a asumir como que nosotros lo conocemos, pero súper recontra conocido, archi conocido, pero bueno, nunca hablamos de esto, así que lo voy a explicar ahora. Antes lo voy a explicar por afuera, y después vamos al Maimar, que esta sección que vamos a ver hoy es cortita. Bien mediante vamos a avanzar y ver un pedazo más, que lo que viene en el Maimar es Avodas Hashem, cómo aplicamos todo esto en el servicio a Dios. Eso es lo que falta, digamos. El resto del Maimar son dos páginas más o menos. Pero primero el Rebbe va a cerrar todo lo que viene diciendo hasta acá en las 2 páginas y media que estudiamos. De vuelta, lo que vamos a cerrar es cuál es el nivel específico que se revela en esta idea de Emes Avaye le Oilam, la verdad de Avaye. ¿Cuál es la verdadera verdad, valga la redundancia, de Avaye, del nombre de Hashem, 4 letras, etc.? Para entender esto, el Rebbe va a usar una nueva palabra. Esta palabra se llama Kav. Kav quiere decir línea. En Kabbalah es una palabra famosa, conocida. Bekitsur, por lo menos en resumen, la idea es así. El Arizal, en varios de los libros al comienzo de las enseñanzas del Arizal, hay varios, el Arizal explica que, paréntesis, esto no lo explica el Arizal, lo digo yo, están los farim de introducción al estudio de Kabbalah, nunca, jamás, subrayo en negrita, más grande la letra, etc., hay que materializar estas cosas y pensar que realmente es así, porque no es así. Es simplemente una conceptualización, una abstracción, modelo exacto, para tratar de entender las cosas con nuestra pobre mente. Cerramos paréntesis. En los farim del Arizal aparece que al principio de la creación había un punto, una nekude, un punto. Y de ese punto se van desprendiendo igulim, diferentes círculos. Ahora bien, de ese punto surge un kav, una línea, y esa línea
a diferencia de los círculos en donde no existe ni comienzo ni fin en el círculo, y por lo tanto da la idea de infinitud, en donde constantemente no hay ni arriba ni abajo, ni comienzo ni fin, un círculo cerrado. La línea, se llama Yoisher en Kabbalah, una línea recta, da la sensación de comienzo y final, arriba y abajo. Entonces, en Kabbalah se explica que la creación primero funcionaba en términos de Yigulim, por lo menos en resumen, porque no viene al caso, en términos de círculos, y posteriormente Dios proyecta un Kav. Cuando se oculta la energía infinita, el Ein Sof, esta energía infinita de Dios, que no daba lugar a ninguna otra existencia, y era en forma de círculos, o sea, infinita en términos de que no hay ni comienzo ni fin, ni arriba ni abajo. Dios oculta a través de un tzimtzum, una contracción, esta energía, y revela, proyecta lo que se llama un Kav, una línea, que esta línea da a la creación la sensación o la posibilidad, es que es real, no es una ilusión, por eso la sensación no es la palabra, es como la sensación de inseguridad que decía ahí los políticos. Claro. No es así, sino que da la cualidad de límites. Límites significa un comienzo y un fin, una arriba y una abajo. Lo infinito se hizo finito. Lo infinito queda oculto, porque lo infinito no da lugar a lo finito. Lo infinito queda oculto y aparece la posibilidad de lo finito, lo limitado. Este es el Kav. El rayo de Kav. Esto es como, el ejemplo que yo siempre doy es sencillo. Esto es como el alumno de primer año de física que está parado al lado de Einstein. Einstein, entre comillas, eso es lo limitado del ejemplo, sería como el infinito, obviamente no era infinito ni nada por el estilo, era un ser humano, pero lo que voy es, su conocimiento de física era muy grande, etc. Entonces podemos considerarlo como si fuese infinito frente al estudiante. Entonces el estudiante queda anulado. Sí. No se va a animar ni a abrir la boca frente a una persona así. ¿Qué va a decir? Ay, yo estudié vectores, cuando la fuerza, ¿qué fuerza ni vectores? Está frente al genio de física, etcétera, etcétera. Ni va a abrir la boca, queda anulado. Cuando se oculta ese infinito, Einstein se va para otro lado. Entonces el estudiante acá puede empezar a dar una clase para los chicos de primer grado de física. Y efectivamente va a hablar, y va a decir, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y va a enseñar física. Pero a un nivel mucho más limitado, por supuesto, porque el infinito se ocultó. Pero ese ocultamiento del infinito, ese sabio que sabía tanto, se oculta, da lugar a que se revele lo finito, lo limitado. Y que en la práctica eso limitado, esa cosa limitada y finita, pueda actuar, pueda funcionar y pueda ser un mundo entero. Ese es el Kav. Ese es el Kav. Esa es la traducción de la idea del Kav, la línea. Vamos al Maimar ahora. Ahora bien, acá el Rebbe dice así: es sabido que en general, en todas las revelaciones divinas, la revelación del Kav también se llama Das Tachton, también se llama percepción inferior. El Rebbe había empezado esta página explicando sobre Atzilus. Atzilus, hay 4 mundos: Atzilus, Bria, Yitzhak y así. Atzilus se lo conoce como Etzloi Besamuch, cercano a Dios, el mundo de la emanación, en donde la percepción, ya lo mencioné varias veces en las clases, la percepción, si pudiésemos estar parados ahí, cosa que no se puede, pero si existiese la situación, solamente percibiríamos ayer. Ni siquiera nos percibiríamos a nosotros percibiendo ayer. Esto es Atzilus. Atzilus, frente a los otros mundos, Bria, Yetzira y Asía, que son inferiores a Atzilus, es Das Elyon. Es la percepción suprema, de arriba para abajo. Es como el estudiante, ya le dije en la clase pasada, el estudiante de cuarto año es superior al estudiante de primer año. Es un genio. Sí, está bien, pero el estudiante de cuarto año frente al doctor en física no es nadie. Entonces Atzilus frente a Bria, Yetzira y Asía, el mundo superior de los 4 mundos, frente a los otros 3 mundos es Das Elyon, es la percepción suprema de Dios. Pero frente a lo que está por encima de Atzilus, Keser, la corona, es Das Tachton, es la percepción inferior. Ahora el Rebbe subió de nivel, ya pasamos a Atzilus hace rato, y estamos en el Kav. El Kav, dice el Rebbe, también es Das Tachton. Porque ¿qué pasa? Esta línea famosa
que da en la creación la cualidad de límite, también, al ser límite, es una percepción inferior de las cosas. Es una percepción inferior de las cosas. Lo que quiere llegar al Rebbe es, si hablamos de Amitis Abaye, la verdad de Abaye, pues entonces vamos a buscar la verdad verdadera. Esto está en el Tanya también, es un posuk, un versículo en Mishlei, si no me equivoco, Sfas emes tikod load, ve'adargia leshon shaker. La traducción literal, la lengua verdadera es eterna, se va a sostener por siempre, y por un instante la lengua mentirosa. Pero Sfas emes, Sfas, quiere decir también borde, como el borde del mar. Claro. Sfas ayom, el borde del mar. Sfas emes es, mira, existe el borde de la verdad. ¿Es verdad? Es Sfas emes, es el borde de la verdad. Después existe emes, la verdad. Y después existe emes la mitoy, la verdad verdadera. Son diferentes niveles de emes, niveles de verdad. Entonces, si vamos a hablar de la verdad, que es el motor, por así decirlo, del Shem Havaye, del nombre de Hashem, pues vamos a apuntar a la verdad verdadera. ¿Qué vas a apuntar a Sfas emes? Al borde de la verdad. El borde de la verdad es Atzilus. Atzilus, ay, es muy lindo, pero es el borde de la verdad. Vamos un poco más arriba. Un poco más arriba es el Kav. Sí, pero el Kav es emes. No es emes la mitoy. No es la verdad verdadera, es solamente la verdad. Tomar las aguas de más arriba. Claro, es algo más arriba que Atzilus, es verdad. Pero es das tachtoy. Haynu, es decir, beginas ein shela yeshane etzal. Como es solamente la nada del ser emanado, o sea, por encima de Atzilus, que se llama el mundo de las emanaciones. Como el Rebbe explicó en otro discurso hasídico anterior a este, que explicó de acá Wam Shaha Shilvejinas Mida Ugvul. El Kav, esta línea, es una proyección divina, de energía divina, en forma de medida límite. En general, esto se refiere a una revelación de energía divina que tiene directa relación con los mundos, porque crea los mundos y le da vida a los mundos. Está relacionada a los mundos. Entonces ya tiene algo de Oilam, mundo, Milashon Helem. La palabra Oilam en hebreo, que significa mundo, está relacionada con la palabra Helem en hebreo, que significa ocultamiento. Entonces, si hay algo que tiene una relación con el mundo, ya no es la revelación total. Y la nada del ser verdadero que es Hashem, o sea, la revelación de Hashem, que no tiene relación directa con los mundos, sino que es eterna y es Ein Sof, es la luz infinita. Es la luz infinita de Hashem, anterior a cualquier tipo de contracción. El Kav, la línea esta, ya es posterior al Tzimtzum. Ya hay un ocultamiento del infinito para que se revele lo finito, como yo expliqué antes. Entonces, ¿qué es el verdadero nada? La nada que Dios lo mira y dice, esto es nada. Es la expresión directa de Dios, sin Tzimtzum, sin contracción. Como el Rebbe lo decía antes, y yo lo mencioné anteriormente también, Gilui Ha'etzem, una revelación de la esencia de Hashem, en donde no hay ocultamiento, no hay tzimtzum. Shubejinat Gilui Ha'etzem, acá lo vuelvo a decir, una revelación, de la esencia de Hashem, como está explicado anteriormente en otro discurso, el Rebbe explicó, ¿qué significa la luz infinita? El Rebbe tiene una serie de discursos. ¿Qué significa la expresión Or Ein Sof? La luz infinita de Hashem. No tiene fin, no tiene ni comienzo ni fin. Es una expresión de Hashem mismo, del Ein Sof. Hashem es Ein Sof, es el infinito. Hoy Ein Sof, la luz infinita, es una expresión del Ein Sof, del infinito. Es sabido también que en general la proyección de esta línea, este Kav, tiene 4 letras del Shem Havaye, del nombre Havaye, como está explicado en otros lugares. Toda
esto lo hemos estudiado en algún otro Maimar, quizás no tan en detalle, pero toda proyección, toda proyección en el mundo de conceptos, de emociones, tiene una forma del Shem Havai, del nombre de Hashem. La Yud es un tzimtzum, la Yud es una contracción. En el Maimar anterior estudiamos esto, me parece, cuando un maestro enseña con un alumno. La Yud es un tzimtzum. La Hei, la siguiente letra es Ispashtus, hay ampliación. Después de esa contracción viene una ampliación. Después viene una Vav, la Vav es la proyección. Y después viene una Hei, que es en la práctica la materialización de esa proyección. En todo tipo de proyección. Sí, Hei inferior. Sí, la segunda Hei. Está esta forma del Shem Havai. Por eso es algo tan importante es el Shem Havai, este nombre de Hashem, porque en la práctica está como sellado toda la creación con este nombre. Entonces, en el Kav, en esta línea famosa, también hay, entre comillas, una forma del nombre de Hashem. Una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Y la luz infinita de Hashem anterior a esta contracción, o sea, anterior al Kav, es una energía anterior a que se contraiga la energía de Hashem en estas 4 letras para tener algún tipo de relación con el mundo. O sea, que está explicando el Rebbe hay una energía anterior al Shem Havai que se contrae esa energía y genera Shem Havai, el nombre de Hashem. El nombre de Hashem en el Kav, el nombre de Hashem en Atzilus, el nombre de Hashem en Bria, Yetzira y Asía, ¿ok? O el nombre de Hashem en el cuerpo del ser humano, en el alma, en la neshama del ser humano, en el alma del Yehudi, en la transmisión intelectual, en las emociones. El Shem Havai está en todos lados, esa proyección está en todos lados. Pero acá estamos yendo, por así decir, a lo primero de lo primero, por encima de cualquier tipo de contracción y revelación, etcétera, etcétera, incluso antes de que se genere una proyección en términos de Shem Havai, con forma, con algún tipo de forma. Hay un Ein Sof, si es Ein Sof, si es infinito, no tiene forma. Entonces esa infinitud, de vuelta, lo repetí 500 veces, ya se oculta para tomar una forma determinada. ¿Qué forma? Shem Havai. En el Kav, en Atzilus, en diferentes niveles. Y este es el nivel que se llama, y lo mencionamos anteriormente, Avaye superior. Está Avaye de Leila, Avaye de Tatoe, lo hablamos esto. Está el nombre de Hashem superior, supremo, el nombre de Hashem inferior, que para entender esto es muy sencillo, como yo mencioné anteriormente. Vos podés tener el nombre de Hashem como forma que toma una proyección en el Kav, lo podés tener en el mundo de Atzilus, lo podés tener en Bria y Asía, lo podés tener en la neshama del ser humano, lo podés tener en el cuerpo del ser humano, lo podés tener en la proyección intelectual, en la proyección emocional. Es el mismo Shem Havai, pero de diferentes niveles. Entonces acá estamos hablando que hay una energía que se contrae para generar, para investirse en el interior del Shem Havai, del Eilo supremo, que es el Shem Havai en el Kav, en esta famosa línea, que es el primer concepto del límite que aparece en la creación. Ahora bien, ¿cuál es realmente la percepción suprema de las cosas? Esta es la revelación de la luz infinita de Hashem, que trasciende toda la cadena de mundos en su raíz misma. Es decir, antes incluso de que se contraiga el Shem Havai para generar un Kav. Es decir, estamos hablando de una revelación de la luz infinita de Hashem que existe antes de contraerse, que se revele en el mundo. Esto significa Emes Havai Leolam, que se proyecte la verdad de Dios en el mundo. ¿Cuál es Emes Havai? Havai es un nombre de Dios. La verdad que está en ese nombre de Dios en su forma más elevada, lo que hay detrás de ese nombre de Dios, Leolam, que se revela acá en el mundo. Esto es lo que dice en el Zohar, y el Rebbe más adelante en este libro de Maimónides, bastante más adelante, habla muchísimo de este tema. De Hafiz, Begniz, el Zohar dice que un verdadero sirviente de Hashem es como un sirviente del rey
que tiene acceso a los tesoros y busca en los tesoros diferentes joyas. Que esto se refiere, Neshamos de Atzilus, a las almas que surgen en el nivel de Atzilus, que la Neshama de Moshe Rabbeinu, Arna Kohen, diferentes Neshamas de grandes tzadikim, Yoidim Makirim, Gam Bechinas Oires, Tumim Benelamen, conocen y reconocen también las energías divinas ocultas y cerradas, por así decir, que están por encima del mundo de Atzilus. El resto de la gente no tiene acceso al tesoro del rey. Estas Neshamas tienen acceso al tesoro del rey. Lo conocen, lo buscan, lo ven. Este es el verdadero concepto de la percepción suprema. No el mundo de Atzilus, lo que está por encima de Atzilus. Tampoco el Kav, que está inmediatamente por encima de Atzilus, sino por encima del Kav incluso, antes del Tzimtzum. Eso es Das Elyon. En otras palabras, como ya mencioné también en otras clases de este mismo discurso, esa luz infinita de Hashem, que es tan eterna como Hashem. Por cuanto el mundo de Atzilus se llama, acá lo menciona muchas veces también en esta serie de discursos, Adam el Elyon, algo que se parece a Dios, a pesar de que Dios no tiene forma, no tiene imagen, etc., pero es revelado el mundo de Atzilus con las 10 sefirot, separado entre intelecto y emociones, como ya hablamos muchas veces. El punto es que tiene una similitud hacia los supremos, una revelación, el mundo de Atzilus, una revelación de Dios, por eso se llama Atzilus, Etzlo, y cercano a Dios. Es una emanación que conserva, por así decir, las cualidades divinas. Entonces, por lo tanto, las almas que provienen de ese mundo, tienen un anclaje en ese mundo, pueden acceder a lo que está por encima de ese mundo. Por cuanto ese mundo no es más que una reflexión de lo que está por encima de ese mundo, entonces si vos estás ahí, puedes acceder a lo que está por encima de ese mundo. Y en su raíz de estas energías divinas, etc., se refiere a la luz infinita de Hashem antes del Tzimtzum. ¿Estamos? Sí. Esto es Das Elyon, esto es la perspectiva suprema. ¿Quién accede a esto? Los grandes tzadikim, que tienen sus almas ancladas, por así decir, en el mundo de Atzilus. Y con esto básicamente terminamos de entender qué significa Emes Havaye Leolam, la verdad de Havaye, de Yud Kei Vav Kei al mundo. Tiene que revelarse la luz infinita de Hashem aquí abajo en este mundo. Bien. Pero el Rebbe al comienzo mencionó 2 versículos. Uno era Emes Havaye Leolam, que hasta acá 2 páginas explicando esta idea, la verdad de Havaye al mundo. Pero el comienzo del Maimar, el Rebbe mencionó otro versículo. El versículo era Titen Emes le Yaakov. Claro. Hay que darle verdad a Yaakov. Y esto todavía no lo explicó. A partir de ahora viene la explicación de todo esto. ¿Estamos? Sí. Todavía tenemos que entender Titen Emes le Yaakov. Hay que darle Emes a Yaakov. Hay que darle verdad a Yaakov. ¿Acaso no es sabido que Yaakov representa la verdad? Yaakov representa la verdad. ¿Qué significa darle verdad a Yaakov? Yaakov ya es verdad. Sin embargo, la explicación es la siguiente. Y ahora viene toda una aplicación de todo lo que estudiamos anteriormente, 2 páginas, para aprender o para entender cómo se aplica esto en el servicio a Dios todos los días. Porque hasta ahora lo único que estudiamos en realidad fue muy conceptual, muy abstracto. Ok, es boinelus, hay que meditar en estas cosas y pensar antes del rezo, después del rezo, etcétera, etcétera. Pero como decir una aplicación práctica, no. Ahora voy a explicar ahora. Es sabido que hay 2 niveles, Yaakov e Israel. Yaakov, nuestro patriarca, cuando pelea contra un Malach, el Malach le dice: ya no te vas a llamar más Yaakov, te vas a llamar Israel, y después a él mismo le cambia el nombre y le pone Israel.
pero a lo largo del Tanaj continúa llamándose Jacob también. Quiere decir que son dos cosas que se sostienen y al mismo tiempo. Son dos realidades diferentes. Jacob e Israel. Al respecto de Abraham, primero se llamaba Abraham. Y Hashem le cambió Abraham y le puso Abraham. Y está prohibido llamarlo a Abraham, Abraham. Si lo está estudiando, sí, pero me refiero, no se puede decir Abraham, es Abraham. Claro, es una realidad nueva que empezó. Y el nombre, claro, y el nombre Abraham quedó anulado. Chao. En el caso de Jacob e Israel, coexisten los dos Coexisten niveles. los dos nombres. Es sabido que hay dos niveles, Jacob e Israel, y está escrito en el Zohar, en Parshas Vayishlach, en la página 174a. Estos dos nombres de Jacob son paralelos a dos nombres de Hashem, Havaye y Elohim, que ya los explicamos varias veces. Jacob, Jacob, que es el más bajo, por así decir, tiene que ver con el nombre Elohim, que es, ya explicamos varias veces, la percepción natural de las cosas, es la naturaleza en sí, y Dios se oculta atrás de la naturaleza, y esto ya lo hablamos muchísimo en este mismo Maimar, que hablábamos de Emes de Elohim, después Havaye, Emes de Havaye, diferentes niveles. El punto es que Jacob se llama Elohim. Entonces ahora entendemos, si ya sabemos qué significa Emes, que Emes, verdad, quería decir la revelación de la luz infinita de Hashem, y el nombre Jacob está relacionado con Elohim, el nombre Elohim no tiene Emes, entonces no tiene la verdad. Entonces ahora sí podemos entender el versículo que dice Titen Emes de Jacob. A Jacob hay que darle Emes. Pobrecito Jacob, no tiene Emes. A pesar de que Jacob en general representa la verdad, pero el nombre Jacob no es el personaje, nuestro patriarca Jacob, y tampoco el nombre Israel, que es un nombre superior. Como la Torah dice, porque luchaste contra ángeles y contra personas y los venciste. Es un nombre que indica elevación espiritual. Jacob no tiene Emes. Jacob necesita Emes. Necesita verdad. Ya explicábamos anteriormente en toda la primera parte del Maimar, del discurso, que el concepto de Emes, verdad, es Emes Havaye Leolam, la verdad de Dios al mundo, y se refiere a la revelación del nombre de Havaye, y más aún, la revelación de lo que hay por detrás del Shem Havaye, de la Eila, superior. Y por cuanto Jacob es el nombre Elohim, representa el nombre Elohim, entonces sí existe el concepto de darle Emes, verdad, a este tipo que representa a Jacob, que ahora vamos a ver. Es decir, Gilu y Vejinas Amitis de Havaye, que en Jacob se revele la verdad del Shem Havaye. Existe esto. Por eso el versículo dice, Titenes a Jacob. ¿Estamos? Sí. La explicación es la siguiente. Este es un tema súper recurrente en este libro de Maimorim, y hay como 4 o 5 Maimorim que hablan de este tema back and forth, adelante y atrás, ¿qué es superior? Si el hijo o el esclavo. Los dos niveles de Israel y Jacob representan los dos niveles de hijo y esclavo, Ben y Eved. Cuando el pueblo judío se lo llama Israel, se representa llamados con el nombre de Israel, se llaman Banim, hijos, como está escrito Bni Bechor Israel, mi hijo primogénito, dice Dios en Parshas Boy, si no me equivoco, Israel. Entonces Banim está relacionado con Israel, hijos es Israel. Y cuando en la Toira aparece el nombre del pueblo judío como Jacob, Nikraim Avadim, se llaman esclavos, como está escrito, escucha Jacob mi esclavo, mi sirviente. Entonces vemos que Israel Ben es hijo, Jacob es Eved, sirviente, esclavo.
paréntesis, sin embargo, a veces está escrito también al revés, que Israel son avadim, son esclavos. Y vemos que Israel también se llama un Eved. Entonces acá es un problema con lo que acaba de escribir. Acabamos de decir que Israel es Ben, Jacob es Eved, Israel es hijo, Jacob es esclavo. Pero encontramos versículos que dicen que Israel es esclavo también. Entonces ahora van a responder. De acuerdo a lo que dice el Midrash y el Shloimar, podemos responder de Bnei Israel, Hainu Yaakov, que cuando la Torah dice Bnei Israel, los hijos de Israel, no se refiere a Israel. Bnei Israel es Yaakov, es esclavos. Israel es Ben, sin el Bnei Israel, sin el hijo de Israel. Israel solo es el nivel de Ben, de hijo. Bnei Israel es el nivel de Jacob. Esto es una respuesta. Y ahora la otra respuesta, que no la explica a propósito. Omnam be'emes, yesh madrigas eved, shegam Israel nikres eved, como shisboer. Y sin embargo, en realidad hay un nivel de esclavo que también el pueblo judío se llama Eved. Israel se llama también Eved. Y como va a ser explicado mucho más adelante, ¿sí? Bastante más adelante. El punto es, Bekitsur, súper en resumen, Israel representa a los tzadikim. Yaakov representa nosotros, que no somos tzadikim. El concepto de Ben es un concepto de que siente la grandeza del padre y está vinculado a su padre sin esfuerzo. Es un Ben, es un hijo de su padre. Y hace los trabajos más hermosos, ¿no? El Eved, el esclavo, ¿no? Tiene que limpiar el baño y no reconoce la grandeza de su señor, de su maestro, su amo. No la reconoce, no la entiende. Es un Eved, es un pobre tipo que hace lo que tiene que hacer porque lo mandan y sufre lo que hace, etcétera, etcétera. Entonces, el Eved, el sirviente, se esfuerza para que su amo esté contento. El Ben, el hijo, no tiene esfuerzo para que su amo esté contento. Entonces el concepto de Eved, sirviente, en Israel representa que incluso los tzadikim trabajen, espiritualmente hablando. Incluso está escrito sobre Moshiach, Osi le asaba tzadikaya betiyukta. Moshiach viene, dice el Zohar, a hacer que los tzadikim hagan tshuva. ¿No? Si es un tzadik no tiene que hacer tshuva. ¿Okay? El concepto de tshuva es acercarse más a Dios. Un tzadik también tiene que acercarse más a Dios. Entonces existe el trabajo, el esfuerzo de un esclavo en un Ben también, en un hijo también, en Israel también. Pero sea como fuera, esto es un paréntesis. En general, Israel es Ben, es hijo, Jacob es Eved, es esclavo. Y más Jacob es Eved, hayno שהוא עובד אלוקים, הוא viene más difícil, שמסק מבחינת ההסתר שם אלוקים. El hecho de que Jacob se llama un Eved, esto Hasid es puro Hasidut del nivel más elevado. El hecho de que Jacob se llama Eved, un esclavo, ¿qué significa un Eved? La traducción de Eved es un sirviente, un esclavo. Pero si vos vas al hebreo crudo, Eved viene de la palabra Oived. Oived es un trabajador. Avoda es un trabajo. Entonces, si llamamos al esclavo trabajador, en términos sencillos, se entiende, porque el tipo tiene que laburar, tiene que trabajar. Ok, perfecto. Pero si vamos a profundizar, el Eved no es que él trabaja solo consigo mismo. Él es Oived, él trabaja otra cosa. Él repara y trabaja con otra cosa. Existe un pasuk que dice que hay una persona que es Oived Elohim. Traducción literal, es un sirviente de Dios, está en el Tanya también. Es un sirviente de Dios. Vuelta. Esa es la traducción literal. Oived Elohim, ok, te cumplís mitzvahs, estudias Torah. Pero Hainu, acá, el hecho de que Jacob se llama un Eved, si lo vemos desde la perspectiva hasídica, que encuentra una profundidad y revela una profundidad impresionante en cada cosa, que es un Eved Elohim, ¿qué significa un sirviente de Dios? Que repara el ocultamiento del nombre Elohim.
Dijimos que el nombre Elohim suma 86, que suma igual que Hateva, la naturaleza, 86. El nombre Elohim representa cómo Dios se revela en el mundo en forma de naturaleza, ocultando la presencia de Dios. El sol sale, la luna se ilumina, etcétera, la tierra gira, etcétera, etcétera. El sol gira también. No, sea como fuere, ese es el Elohim. Un oive del Elohim, una persona que trabaja con el nombre Elohim. ¿Qué significa el trabajo con el nombre Elohim? Desarmar, reparar, de manera tal que se revele aquello que está siendo ocultado por el nombre Elohim. En otras palabras, mostrar que Dios es el que está detrás de la naturaleza. Revelar o demostrar cómo en cada cosa poder revelar la presencia de Dios. Esto es un oive de Elohim. Y eso es lo que se espera de Jacob. Jacob es un Eved. Vos sos un esclavo. Mostrá cómo en cada esclavo de Dios. Cómo en cada cosa está la presencia de Dios. Todo el resto del Maimar es para explicar este concepto. Y la explicación es así. Está escrito, ya lo mencionamos anteriormente también, este versículo. Sol y cobertura del sol son Havaya y Elohim. El nombre Havaya y el nombre Elohim. El nombre Elohim es una especie de escudo. Y cobertura del nombre Havaya. Ya en las clases anteriores expliqué, ¿sí? Que es Shema Havaya, Shema Elohim. Así, por ejemplo, un ejemplo material, concreto, en el sol, concreto, todo esto está en Shar Hijo de Emuno, ¿sí? El Rebbe lo sacó de ahí, el Rebbe Rashab lo saca de ahí, y profundiza en algunos conceptos de este ejemplo, e incluso antes de entrar en el ejemplo, es importantísimo entender que es un modelo de descripción para explicar otra cosa. No quiere decir que esto es así en el sol. Físicamente hablando, el sol que es una pelota de helio muy caliente, ¿no? Más adulta, a veces es el sol. Pero ahora el Rebbe va a explicar un modelo conceptual del sol que nos permite entender qué es un alma, cómo funciona el alma, cómo funciona la creación en relación a Dios. Es un modelo conceptual, nada más. La clase que viene vamos a empezar de acá de vuelta, pero leemos unas líneas más. Como el de Nehemaya, como por ejemplo en el sol físico material, que está el cuerpo del sol, Gufa Shel Shemesh, Ve'ar Shelah, y la luz del sol, Ve'yesh Ha'or Shemina Nartik, y está la luz que surge, por así decir, del escudo del sol, de la cobertura del sol. De Zeu ahora Meira la Ares. Ese segundo nivel de luz, la luz que proyecta la cobertura del sol, es la luz que ilumina sobre la tierra. Porque aquí que la luz, el rayo del sol, está anulado e incluido en la luminaria del sol, como está escrito en el Tanya, en la segunda parte del Tanya. En el interior del cuerpo del sol está esta luz, está esta energía, porque el Tanya explica, si está afuera es porque está dentro también, si no, ¿de dónde salió? Entonces está dentro, ahí en el interior del sol está en su forma más poderosa, en su raíz misma, con toda la fuerza. Ella, solo que pero está completamente anulada en su existencia en forma absoluta, al punto tal que no se llama luz y rayo en absoluto, en el interior del sol. Es como una idea en el interior de un maestro. Esa idea en el interior del maestro, incluso antes de que se la transmita, para la perspectiva del alumno no se llama idea. Está en el interior del maestro. Y hay veces que es tan profundo que ni para el maestro se llama idea. Es la mente del maestro. Y la idea en sí, por así decir, no se siente separada del resto de la mente del maestro. Es parte de la mente del maestro. Es la mente del maestro. Pero esa idea en la mente del maestro está con su completa fuerza y profundidad. Ahora, cuando el maestro se contrae en su mente para enseñar esa idea pasa a ser un ziv, una reflexión, un rayo de cómo era la idea original en la mente del maestro.
y pasa a revelarse hacia el exterior, por así decir, del maestro, para que un alumno la escuche. Es como el rayo del sol, que ilumina sobre la tierra. Ese rayo originalmente estaba en el interior del sol, pero en el interior y en el interior del sol estaba con toda la fuerza, con toda la profundidad, como si fuese la idea en la mente del maestro, pero estaba anulada. Es la mente del maestro, no es una idea separada de la mente del maestro. ¿Estamos? Sí. Si iluminase la luz del sol sin la cobertura, la luz que saldría del sol sería igual, infinita. ¿Me imaginas? Con una fuerza muy poderosa, que el mundo no podría recibir. Sería como la idea tal y cual es esa idea en la mente del maestro, con toda su profundidad, transmitida a un alumno que no está en condiciones de entenderlo. Lo va a confundir, lo va a anular al alumno. Porque Maimar, y como está escrito, nuestros sabios dicen, Moitzi Hama Minartika, Sadikim, Hule, Reshaim, Hule. El Rabbi quiere poner todo el Midrash. El Midrash dice: en el futuro Dios va a sacar al sol de su cobertura, los Tzadikim Nenim van a tener beneficio de esto, y los Reshaim se van a quemar. ¿Estamos? Sí. Bueno, acá viene un paréntesis largo. Así que vamos a parar acá, me parece que va a ser más útil hoy. Y la clase que viene vemos el paréntesis, porque entre los asuntos complejos de los Maimorim, de los discursos del Rebbe Rashab, es que tiene paréntesis de paréntesis, y dentro de paréntesis otro paréntesis, hasta que vuelve al tema anterior, hay que recordar de qué estaba hablando. Así que mejor paramos acá con el Maya, con este ejemplo del sol y la energía del sol en el interior del sol. Ahí en el interior del sol está anulada, pero está con toda la fuerza, como parte del sol mismo. Fuera del sol no está tan anulada, y tampoco está con toda su fuerza. Ya es la luz del Nartik, la luz de la cobertura del sol, del escudo del sol.